Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Sector salud, enfermedad laboral por exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes. Invitamos a nuestro experto, el doctor Cristian Alonso, médico cirujano especialista en administración de salud ocupacional. Doctor Cristian, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Lina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va en esta mañana? Esta mañana está un poco lluviosa por este sector de Bogotá. No sé cómo estés. Bastante frío, sí, señor. Eso es muy Bueno, cierto. mira, Sí, te dejo bienvenidos a entonces todos a para este que tema. iniciemos. Listo. Muy bien, bueno, muchas gracias. Lina, lo importante en este tema es que comprendamos un poco cómo es el manejo del tema de las radiaciones ionizantes y no ionizantes y efectivamente en dónde se presentan en los trabajos que tenemos en nuestras IPS. Importante, como siempre, entender que entre más información tengamos y procesemos esta información, la comprendamos y la podamos manejar, vamos a tener un mejor manejo de los riesgos. Bueno, muy bien, por eso es un arma poderosa. Vamos a trabajar entonces aquellas enfermedades laborales que son generadas por la exposición tanto a radiaciones ionizantes como no ionizantes, teniendo en cuenta que las radiaciones no ionizantes no serán el objeto profundo de estudio, ya que en términos de exposición son más importantes a nivel del sector salud las radiaciones ionizantes. En este momento estamos en nuestra clase número 10 del proceso que iniciamos a principios de año. Ya después de un breve receso, nos dedicaremos a volver a tomar en cuenta muchos de los temas que habíamos propuesto para poder terminar este año. Importante, lo primero, vamos a trabajar sobre la definición de qué es y en dónde están ubicados los riesgos de tipo radiación ionizante y no ionizante, en dónde se pueden presentar en nuestras empresas o IPS o centros de salud o sitios de odontología, en fin, en dónde se presentan, cómo es su manejo, cómo se diagnostica, cómo podemos protegernos de ella en términos de cómo la medimos, por ejemplo, y después cómo esto afecta. Y esta parte es supremamente importante, es decir, vamos a tener un manejo amplio del por qué se genera daño dentro del ser humano. Pues traigo unos estudios muy interesantes sobre qué pasa en las radiaciones ionizantes en otros países. ¿Será que nosotros estamos muy o poco avanzados con respecto al tema? Y el otro tema es cómo se manejan en ellos y qué ha pasado. Y allí tenemos unas lecciones interesantes que habíamos visto en riesgo biológico frente al COVID. Y era, ¿nos protegemos o no nos protegemos y por qué lo hacemos o no? Aquí es importante entender que definitivamente el tema del entender el riesgo no es suficiente para poderse proteger. Y lo vamos a ver con varios de nuestros colegas del sector salud y colegas médicos que tienen una actitud que no es tan adecuada frente a este riesgo. Tengamos en cuenta que este riesgo tiene un problema y es que no lo vemos y al no verlo y al no sentirlo, de alguna manera pensamos que no existe y resulta que es bien complicado. Al final terminaremos con cuáles son las medidas posibles de promoción y prevención, cómo hacemos el seguimiento al individuo, al medio, y en general a la fuente generadora del proceso. Muy bien. Recordemos que entender estos riesgos nos permite manejarlos, comprenderlos y poder entrar a hacer un trabajo con ellos. Por ahora, y para iniciar, evaluémonos. Lina, por favor, nuestras preguntas. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo, como siempre, en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. ¿En qué área de una IEPS cree existen radiaciones ionizantes? A.
consulta externa, B, unidad de rayos X, C, terapia física y ocupacional, D, ninguno de los anteriores o E, todas las anteriores. ¿Qué dicen ustedes? Por favor, seleccionen la respuesta correcta. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. Bueno, 0% consulta externa, 83% unidad de rayos X, 1% terapia física y ocupacional, 6% ninguno de los anteriores y un 10% todas las anteriores. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles de las siguientes pueden ser enfermedades por radiaciones ionizantes en el sector? A, leucemias, B, anemia aplásica, C, polineuropatía, D, todas las anteriores o E, solo la A y C son ciertas. Seleccionen por favor la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver esos resultados en pantalla. El 8% dijo leucemias, un 4% anemia aplásica, 9% polineuropatía, 30% todas las anteriores y un 48% nos dijo que la A y la C son ciertas. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Para valorar la exposición a radiaciones ionizantes, los trabajadores usan A, audiometría, B, peto de plomo, C, dosímetro personal, D, todas las anteriores o E, ninguna de las anteriores. Seleccionen la respuesta correcta y recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y el doctor nos va a brindar las respuestas correctas. Bueno, vamos a ver los resultados. %, audiometría, 23% peto de plomo, 42% dosímetro personal, un 19% todas las anteriores y un 15% nos dijo ninguna de las anteriores. Ok, Linita, continuemos entonces con nuestro proceso. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer, indudablemente, para poder acometer este objetivo que nos hemos trazado para el día de hoy, es estudiar qué son las radiaciones ionizantes. Es decir, cuál es el agente etiológico de estas enfermedades, cuál es la causa de estas enfermedades. Muy bien, en ese orden de ideas, estamos frente a peligros físicos. Recuerden que esto hace parte de lo que podemos mirar del ambiente. Y en el ambiente, de hecho, eso es así, podemos encontrar radiaciones ionizantes en el ambiente y radiaciones no ionizantes que inclusive son mucho más comunes. En ese orden de ideas, ubicándonos dentro de los peligros físicos, vamos a poder trabajar, uno, las radiaciones ionizantes y dos, no ionizantes. ¿Cuál es la diferencia entre la radiación ionizante y no ionizante? Entonces, la radiación no ionizante habla del espectro electromagnético cuya energía es insuficiente, ¿para qué? Para producir ionización en los átomos. Recuerden que toda la materia está compuesta por átomos y moléculas. En este caso, el fenómeno, que en este caso son las radiaciones ultravioletas, la radiación infrarroja, las microondas y las radiofrecuencias, no pueden generar per se y por sí solas un ion. Por eso son no ionizantes. ¿Qué es importante aquí? Que pueden generar aumento de la temperatura al hacer que se muevan las moléculas y los átomos de manera más rápida. Y por otro lado están las radiaciones de tipo ionizante. Recuerden que las radiaciones ionizantes son los rayos X, los rayos gamma, los rayos beta, las partículas alfa y los neutrones. Estas radiaciones
por la frecuencia y por el tipo de partículas que son capaces de emitir hacia la materia, es decir, hacia nosotros, que somos los trabajadores, pueden generar ionización. ¿Y eso qué significa? Ya lo vamos a ver. El resto de, digamos, de espectro de electromagnético lo vamos a mirar acá. En esta imagen ustedes pueden observar cómo nosotros observamos que el espectro electromagnético se parte en dos. Y estamos hablando de frecuencias que van en 10 a la menos 18 hasta 10 a la menos 24. Es decir, son muy rápidas estas frecuencias. De hecho, aquí traigo un gráfico de comparación en el cual vemos el tamaño de la frecuencia. Entonces, en aquellas que son electromagnéticas, que la estamos viendo aquí en el recuadro que construí para ustedes, en ese recuadro están los rayos X, los rayos gamas y todas estas partículas que tienen una frecuencia muy alta y que son muy pequeñas. Por eso hablamos de 10 a la menos 20. 10 a la menos 20 es una cifra muy pequeña. Bien, y estamos hablando de átomos y del núcleo de los átomos, o sea, una parte del átomo. Imagínense qué tan pequeña es. Es parte de una micra, y una micra es una millonésima parte de un metro. Entonces, cogemos un metro y lo llevamos hasta un centímetro y luego a un milímetro. Y el milímetro, a su vez, lo dividimos en 1000 veces. Ahí estaremos frente a una micra. Y esto es más pequeño que una micra. Bueno, muy bien. Mientras que el resto de radiaciones, por ejemplo, las radiaciones de tipo la radio o las microondas, son tan grandes como un cuerpo humano o como un edificio. O sea, son muy grandes. Me vuelvo a mi imagen anterior donde les estaba mostrando las frecuencias. Entonces recuerden, frecuencias muy altas están para las radiaciones ionizantes y ahí está su poder de ionización. El hecho de emitir partículas atómicas y adicionalmente el hecho de que vayan a una frecuencia muy alta. Las radiaciones no ionizantes ya comienzan a bajar entre 10 a la menos 16, o sea, es mucho menor la frecuencia con la que vibran estas partículas y estas emisiones. En ese orden de ideas estaremos hablando de los rayos ultravioleta, de los infrarrojos, de las microondas, inclusive podríamos hablar de ondas de televisión y ondas de radio. Y están las ELF, que digamos que no las vamos a tocar aquí. Pero estas es importante entender que su mayor potencial está visto por la frecuencia. ¿Dónde utilizamos o dónde tenemos a nivel de salud la aparición de estas radiaciones? Entonces, cuando uno mira las radiaciones no ionizantes, digamos que para efectos de nuestro trabajo no son tan importantes, pero en el sector salud sí es muy importante el tema de las radiaciones de tipo ionizante. ¿Dónde las podemos encontrar? Entonces, las utilizamos a nivel de diagnóstico. Esto no quiere decir que los rayos X solamente se utilicen, que son los que utilizamos para diagnóstico a nivel del sector salud. De hecho, tienen uso a nivel del sector industrial, pero en el sector salud la utilizamos como diagnóstico. El TAC, que es la tomografía axial computarizada, toma muchas secuencias con rayos X y a través del computador logra secuenciarlas y mirar cómo está la anatomía, por ejemplo, de un sector determinado. Allí también hay exposición a rayos X. El otro punto son los rayos gamma, los rayos X también, que se utilizan en términos de medicina nuclear. Entonces, en nuestras unidades de medicina nuclear también hay generación de este tipo de partículas y de radiaciones ionizantes. Los fotones y los electrones, que los utilizamos a nivel de la radioterapia. Y allí hay una imagen, no sé si se ve muy clara, pero es esta que está en verde, donde estamos hablando de braquiterapia. Entonces, en esta, a través de una serie de agujas, se insertan partículas que son radioactivas para lograr el efecto que genera la radiación dentro del cuerpo humano. Y uno de estos efectos es lograr matar las células. O sea, uno de los efectos es la muerte celular. Y la utilizamos como parte de la braquiterapia, que son partículas muy pequeñas y más controladas de radiación colocadas en el sitio. Lo mismo sucede con la radioterapia, donde enfocamos una radiación hacia un tumor para que éste disminuya su tamaño. Allí, en estos dos tipos de procedimientos, también tenemos la aparición de radioterapia. Y no estamos hablando solamente del médico, hablamos del médico, de la enfermera, del auxiliar, de las personas que están alrededor, por ejemplo, en la parte de aseo,
porque estas se ven expuestas a estos, no solamente al procedimiento, sino a estas máquinas que contienen en su interior radiación. Otra posible fuente, otra fuente no posible, sino real de generación de radiación ionizante es el PET scan, que es también un método diagnóstico que utilizamos para poder hacerlo. Y es una tomografía por emisión de positrones. Esta emisión de positrones, el positrón es una partícula del átomo que es emitida hacia afuera. Esto nos permite respirar dentro del cuerpo humano y generar una imagen. Sin embargo, también es una fuente de radiación para quienes trabajamos en el sector salud. Entonces, en nuestras IPS vamos a tener estas fuentes probables de radiación ionizante. Muy bien, ¿cómo evaluamos esa radiación ionizante? Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de la enfermedad laboral, también tenemos que saber cómo evaluar ese factor de riesgo que la genera. Entonces, las evaluaciones de tipo cualitativo de la radiación ionizante nos permiten acercarnos, pero yo no aconsejo mucho las evaluaciones de tipo cualitativo. Si bien es cierto, están descritas en la literatura, no nos proporcionan una imagen clara de qué está pasando a nivel del riesgo y mucho menos su magnitud. De manera tal que hablar, por ejemplo, de que muy alto es una jornada de más de 8 horas de exposición, cuando sabemos que nuestros turnos son largos e inclusive nos permiten tener jornadas mucho más largas, en ocasiones por la misma necesidad del trabajo que se tiene por parte de todos los profesionales que trabajamos en el tema de salud, profesionales, técnicos, tecnólogos, enfermeras y auxiliares de enfermería que están en este proceso. Entonces, digamos que hablar de este tipo de exposiciones de tipo cualitativo y estas evaluaciones de tipo cualitativo no son tan acuciosas como deberían ser para efectos de la valoración. Más bien, les voy a proponer que entremos a mirar cómo se valora de manera cuantitativa esa radiación ionizante. Y lo primero es revisar tanto en la ionizante y en la no ionizante cuál es la normativa y las regulaciones que tenemos. Como siempre, nuestra resolución 2400 habló sobre el tema 2400 del año 79 y hablaba de las radiaciones no ionizantes, ultravioleta, infrarrojo y radiofrecuencia. Y las ionizantes también, solamente que las ionizantes están mejor explicadas en la resolución 9031 del 90. Claro, la resolución 2400 habla de las dosis máximas admisibles que están fijadas por la CIPR, que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Estas comisiones internacionales generan de manera periódica unos estándares de qué es lo nuevo en términos de exposición a estas radiaciones y cuáles son los estándares que vamos a mirar. Aquí les voy a mostrar no solamente la de la comisión, sino también el TLB de la CGIH, o sea, de la Comisión Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. Muy bien. Aquí hay un punto importante y es que nosotros utilizamos detectores de protección radiológica y tienen dos fines básicos estos. Lo primero es la cuantificación del campo de radiación mediante intensímetros o monitores de radiación. Estos son de tipo ambiental. Yo puedo mirar en un ambiente, en una zona, en una área determinada, cuánta es la exposición a radiación ionizante. Pero también puedo medir en el individuo. Y ustedes lo han visto y lo hemos visto con otros riesgos. Yo puedo medir en estas personas cuál es la exposición que reciben. La ambiental me sirve para eventos de promoción y prevención, es decir, cómo puedo en el área registrar cuál es la cantidad de radiación ionizante que se produce y cómo calculo cómo hacer esa promoción y prevención, es decir, alejamiento, es decir, barreras, este tipo de procesos. Pero cuando lo mido en el individuo, veo cuánto recibe esa persona, ese trabajador, de manera particular. Y estos dosímetros son importantes, no son los únicos y no podemos confiarnos solamente en ellos porque tienen, digamos que, solamente una parte del proceso, y es decir, cuánto entra a nuestro cuerpo de esa radiación. Y ya lo vamos a explicar de manera más explícita. Bueno, muy bien. Si yo quiero medir en el ambiente, y esto es a lo que nos referíamos con los intensímetros y los monitores de radiación, yo tengo que saber cuál es el tipo de radiación. Como ustedes se dan cuenta allí, les muestro, por ejemplo, un medidor de radiación ultravioleta, que es este que está blanco a mano derecha.
o un medidor de radiación electromagnética que parece que tiene una antena al frente, o un medidor de radiaciones gamma, por ejemplo, del tipo centellante, en el cual yo puedo, digamos, revisar cuánto hay de radiación gamma en el ambiente. Y los contadores Geiger-Müller, que en general ven las radiaciones ionizantes en total. Estos medidores, como les dije, son de tipo ambiental y me permiten monitorizar qué está pasando dentro de un cuarto, cerca o lejos de un aparato o de un medio diagnóstico que utilizamos en algún momento. Entonces, estas radiaciones de positrones que estábamos viendo, el PET scan, el TAC, los rayos X, tienen unos colimadores que permiten el enfoque de esta radiación. Cuando estamos viendo esto, yo puedo medir en el ambiente qué está pasando con estos medidores. Pero recuerden, es ambiental y me dice de manera fija, igual que estos escanes, cuánto está pasando a determinadas distancias de radiación ionizante. Si yo quiero saber en el individuo qué está pasando, pues puedo medirlo. Aquí tenemos un dosímetro personal que está con el overol verde, es para de manera industrial. El otro está en una bata de un profesional de la salud. Y estos son y como los he colocado allí, no solamente estos que conocíamos, sino que se han mejorado y se han incrementado. Y en el mercado uno puede encontrar estos dosímetros que son de tipo digital, otros que son de lectura posterior, donde se recoge la placa que ha capturado la ionización y va a llevar esta radiación ionizante y yo la voy a poder leer en un laboratorio. Sin embargo, hay dosímetros inclusive mucho más sofisticados que nos permiten mirar áreas específicas del cuerpo. Entonces hay dosímetros abdominales, hay unos dosímetros de anillo, hay dosímetros de muñeca, hay dosímetros que se colocan en el pecho, en la solapa para mirar cuerpo entero. Entonces tenemos una variedad de posibilidades en cuanto a instrumentos de evaluación de monitoreo personal, o sea, de dosimetría, que nos facilitan mucho nuestra labor en seguridad y salud en el trabajo para poder monitorear al trabajador. Estos son importantes tenerlos en cuenta porque nos van a mostrar qué está pasando en el individuo. El individuo entra y sale de un área, se acerca a la fuente, se aleja de la fuente. Entonces me está diciendo esa cantidad, esa dosis de radiación ionizante que está recibiendo el individuo. ¿Esto por qué? Porque en el caso de enfermedad laboral, para nosotros es importante saber cuál es la dosis que está recibiendo cada uno. Y además de eso, para conformar los grupos de exposición similar. Muy bien, que sería la combinación de las dos mediciones. Aquí hay un punto clave y es cuáles son esas unidades con las cuales leemos. Y aquí hay una cantidad de palabras que utilizamos a veces sin saber los REM, los RAT, en fin, pero cómo realmente vamos a hablar en términos de unidades. Entonces, hablamos de unidades absorbidas, se mide en Gray. Estos Gray son básicamente los que miden la energía depositada por unidad de masa. Entonces, esa es la dosis que se absorbe, la dosis absorbida. Luego viene la dosis equivalente, que es la que mide el efecto de los distintos tipos de radiación ionizante sobre los tejidos vivos. Y ahorita vamos a ver que no se absorbe igual en todos los tejidos y estos se manejan con unidades que se llaman Sievert, que es el SV pequeña. Ese es el que vamos a ver de manera más frecuente para poder manejar estos temas en cuanto a la exposición. Y está la dosis efectiva, que es la sumatoria entre la dosis equivalente en los tejidos multiplicada cada una por el factor de ponderación correspondiente. Estas son las unidades que también se miden en Sievert. Entonces, tenemos dosis absorbida, dosis equivalente y dosis efectiva. Un poco confuso, y esto es importante entender que estamos hablando de un riesgo que tiene muchas aristas que es importante tenerlas en cuenta a la hora de la calificación, a la hora de la evaluación del factor de riesgo tanto ambiental como a nivel dosimétrico en el individuo. Muy bien, pero ¿existe algún valor umbral o algún valor permitido? Y efectivamente los TLBs y los BEIs de la ACGIH, de la Asociación Americana de Higienistas Industriales, nos proporcionan algunos de ellos. Voy a mostrar no para radiaciones ultravioleta, porque en radiaciones ultravioleta y en infrarrojo cada uno tiene su tabla, pero nos vamos a enfocar más hacia las radiaciones ionizantes, no hacia las no ionizantes. En cuanto a la radiación ionizante, ustedes ven aquí, por ejemplo, cuántos REMS se admiten dependiendo de la edad. Entonces, por ejemplo, para varones menores de 18 años o mujeres menores de 21 años, se admite 0 REMS, por ejemplo, o 60 REMS
en trabajadores expuestos con dosis acumuladas hasta 30 años. Y es importante entender lo siguiente, ¿por qué hablamos de dosis acumuladas? Resulta que en términos de radiación ionizante, cuando el cuerpo recibe una radiación, esta no desaparece del cuerpo. Entonces no podemos pensar que vamos a deshacernos de la radiación que tenemos. Entonces cada vez que nos tomamos un ANTAC, cada vez que nos tomamos una radiografía o cada vez que nosotros como personal de salud vamos y estamos allí en estas áreas y tomamos las imágenes, estamos acumulando, estamos guardando, como si tuviéramos una alcancía desde el punto de vista negativo, y esa alcancía se va llenando. Y por eso es necesario una serie de elementos como las vacaciones para alargar esos periodos en los cuales yo puedo tener exposición a estos procesos de radiación. Muy bien, por otro lado, tenemos la exposición que se ve a nivel de los TLVs. Aquí tengo proyectados los del 2021, o sea, los últimos, que nos hablan del Threshold Limit Value, que es el TLV o el Biological Exposure Index, que es el BEI. El uno es ambiental y el otro es a nivel individual. Y ahorita vamos a mirarlo porque tiene también sus temitas importantes. Entonces, en esta tabla, que es la número 1, dice cómo es el manejo que se debe tener. Entonces, por ejemplo, para menores de 18 años, yo puedo y no debo exceder 1 milisievert por cada año. Fíjense cómo esto está hablándose en términos, parece que fuera grandísimo. Estamos hablando de 1 milisievert, o sea, una parte muy pequeña de un ciber, pero la idea es que no puedo exponerme a esa cantidad, ¿no es cierto? Y habla además de eso, de la cantidad, por ejemplo, en ojo, y en ojo no se pueden exceder, por ejemplo, los 50 milisieverts, miligray, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado? Por año en cada ojo. Y este es digamos, los límites probables de exposición. Traje otro que de pronto nos explica un poco mejor, que este, por ejemplo, es español, en donde está hablando que el cuerpo total no puede recibir sino 5 REMs en dosis máxima anual en una persona en radiología. El cristalino, 15 REMs. Otros órganos, hasta 50 REMs. La piel, 50 REMs. El cuerpo total, 0.1 cuando estamos hablando del público. Fíjense cómo cambiamos la expresión del manejo del individuo y del manejo del público. El manejo del público, es decir, de nuestros pacientes o de las personas que esperan a nuestros pacientes, no lo voy a tocar acá porque pues, ese sería otro proceso adicional para poder hablar. Vamos a hablar solamente de nuestro sector salud. Cada órgano, como lo muestra la imagen que tengo de colores aquí, cada órgano tiene digamos, una capacidad distinta para recibir la radiación. Muy bien. Dentro de estos temas, y es importante revisarlo, vamos a mirar cuáles son las enfermedades laborales que se generan por estas radiaciones de tipo ionizante en nuestro personal de salud. Pero más importante aún, cómo se produce en el cuerpo este tipo de patologías. Entonces, recuerden nuestra definición de enfermedad del artículo 5 de la ley 1562 del 2012, que habla de la exposición al factor de riesgo, que ya vimos que son las radiaciones ionizantes y no ionizantes, en este caso más enfocado hacia las ionizantes. Y en el medio en el cual yo me veo obligado a laborar. Aquí, además de que hay una exposición medioambiental, lo cierto es que es derivada del tipo de trabajo que realizamos. Por ende, son enfermedades que, como ustedes ya conocen en este gráfico que les voy a mostrar, están dentro de los 3 tipos de enfermedades. Entonces, recuerden, y esto solamente lo hago rápidamente, nosotros tenemos las enfermedades directas, en las cuales se demuestra simplemente el diagnóstico, como es el caso del COVID, de la silicosis, de la antracosis, que ya las habíamos visto, y que no es el tipo de enfermedades que se producen por exposición a riesgo físico. En este caso, las enfermedades están en el decreto 1477, por ende, rodeado en un círculo aquellas que son importantes para el proceso que estamos hablando, y es aquellas donde la causalidad está dada por el artículo 3 del decreto 1477, sección 2, parte B, en el cual hay un listado de enfermedades que claramente identifican cuáles son estas para el sector salud. Y por eso he traído mi decreto 1477, en el cual hablamos en el anexo técnico, sección 1, que hay unos agentes etiológicos. Entonces, para leer el decreto 1477, uno tiene que saber que es de doble entrada. Entonces, yo puedo entrar por la patología o puedo entrar por el factor de riesgo. En este caso vamos a entrar por el factor de riesgo y por eso arriba hablaba que este es un agente físico. Y por ende, por ser un agente físico, yo puedo entrar a esta sección del decreto. Allí voy a mirar que existen
descripciones para el sector salud en dos casos. En el primero, en la fabricación y uso de equipos de radioterapia y de rayos X. Miren que es totalmente clarísimo. Y por otro lado, los trabajos en instituciones prestadoras de salud, es decir, en IPS, que expongan al personal a la acción de rayos X. Aquí me parece que el decreto obvia otras radiaciones, pero bueno, digamos que está bien para efectos del manejo. Este es un decreto del 2015, pero ya está en mora de ser actualizado. Muy bien, ¿qué patologías? Y miren, en el primer grupo de patologías traté de agruparlas para que no se volviera extenso y complejo. El primer grupo de patologías habla de neoplasias a nivel de región nasal y de senos paranasales, neoplasias malignas a nivel del bronquio y los pulmones, neoplasias malignas a nivel del hueso y del cartílago, incluyendo el sarcoma. El sarcoma, digamos que un poco su nombre es redundante en la boca, sarcoma, que efectivamente es muy malo en términos de comportamiento. Neoplasias malignas de la piel, las leucemias y los síndromes medulodysplasicos, es decir, el daño de la médula espinal, las células blancas, que son las que nos defienden, los leucocitos, que también se ven afectados por este tipo de radiaciones. Y aquí uno puede citar a varios mártires desde el punto de vista médico que al trabajar con las radiaciones, digamos que murieron de este tipo de patologías. Y una de ellas sería Madame Curie, que entre otras cosas, a pesar de su apellido que parece francés, realmente no era francesa, pero vive en Francia y se desarrolló dentro de las universidades francesas. Entonces, es importante, si ustedes quieren mirar la historia de ella, ya hay una película que pueden encontrar en diferentes plataformas, pero el punto es mirar cómo a veces trabajamos con estas radiaciones. Ella inclusive dormía con su descubrimiento y con su proceso, que además de eso después le valió el premio Nobel con su marido, que no había trabajado tanto como ella, pero ella sí durmió, vivió con la radiación sin saber lo que iba a pasar. Y en muchas ocasiones en estos procesos nuevos no sabemos exactamente cuál es el alcance que tienen y cuál es el proceso de daño que van a tener. En este caso, miren este tipo de patologías que no suenan nada agradables y que de hecho no lo son. Muy bien. Y lo más grave, después los vamos a tratar también con radiaciones, porque la radioterapia genera precisamente ese tipo de daños. Bueno, muy bien, tenemos las anemias, es decir, los glóbulos rojos también se dañan y entonces se pierden, y al perderlo entramos en un proceso de anemia. Por eso hablamos de anemia aplásica y neoplasias como la leucemia. También hablamos de la hipoplasia medular, es decir, la médula puede ser afectada por cáncer, como lo vimos anteriormente, pero también puede ser afectada por muerte de la cantidad de células que producen nuestros glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. La púrpura, que es una forma de sangrado que se vería como petequias, es decir, con puntos moraditos en la piel, y adicionalmente a eso, la neutropenia tóxica, es decir, cómo se dañan nuestros neutrófilos. Nuestros neutrófilos nos defienden. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un incremento en las infecciones tanto bacterianas como virales. Muy bien. Y en leucocitos y en glóbulos blancos vamos a ver lo que llamamos la reacciones leucemoides. No contento con eso, la radiación puede producir polineuropatía. ¿Qué significa la polineuropatía? La polineuropatía es un daño en los nervios que se produce a nivel del axón o a nivel de la mielina. Es decir, la neurona tiene como un centro que es el procesamiento, pero él se comunica con otras neuronas a través del axón, es decir, ese cablecito. Y lo podríamos asimilar a un cable donde la mielina es el envoltorio de plástico, lo que permite que no haya cortocircuito, y el cable es el que lleva la información, que en este caso es el axón. Ambos se ven afectados por la radiación, por eso hablamos de polineuropatías. Las polineuropatías también pueden ser, por ejemplo, diabéticas, pero en este caso son por radiación. Puede haber daño a nivel de los ojos, entonces puede producir blefaritis, conjuntivitis, queratitis, queratoconjuntivitis, cataratas, es decir, puede llevarnos a la ceguera, la exposición a radiación, neumonitis. No solamente el cáncer pulmonar, sino también genera inflamación del pulmón. También puede producir inflamación a nivel y producir gastroenteritis, es decir, a nivel del sistema gastrointestinal, y la colitis de tipo tóxico. Luego, sigue siendo un panorama no muy agradable de la exposición. La radiodermatitis aguda y crónica, las afecciones de la piel, que están en otro grupo, y finalmente el daño a nivel del hueso. Entonces, la muerte del hueso, que se llama osteonecrosis.
la infertilidad masculina y los efectos no específicos agudos de la radiación que digamos que se han venido estudiando. Estas patologías se pudieron estudiar de manera extensa en los sobrevivientes porque hubo algunos que murieron directamente una vez se botaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Esa bomba que la llamaron el Big Boy, que fue lanzada desde el Enola Gay, que es el bombardero, el B-19, que pasó sobre Japón y dejó caer estas bombas. Para los que estuvieron no en el centro de la explosión, que inclusive fue una bomba que explotó en el aire, generó unos daños muy cercanos a la explosión, que fue de muerte total. Y ya lo vamos a ver cómo esto se ve explicado en los modelos que tenemos para mostrarles de cómo se genera el daño. Y las personas que estaban alrededor comenzaron a sufrir de problemas en la piel, leucemias, problemas de anemia plástica, que son estas enfermedades que hemos mencionado. Estas enfermedades son y se pueden presentar en el sector salud cuando nos exponemos a radiación ionizante de manera crónica. Claro, los efectos agudos, como son los casos que les estaba hablando de la explosión de la bomba atómica, no los vemos en nuestros trabajadores. Vamos a ver los efectos de tipo crónico. Cada tejido tiene una sensibilidad diferente. Por eso, por ejemplo, en este caso les estoy presentando reacciones en piel. Entonces, cuando estoy hablando de un umbral de 2 en términos de Siever, se puede producir, por ejemplo, solamente que se ponga roja la piel. A eso llamamos eritema transitorio. Hablamos de depilación permanente, o sea, pérdida de todo el vello cuando hablamos de una dosis umbral en piel de 3 y se produce después de 3 semanas. Atrofia de la piel, atrofia térmica. Estamos hablando de un umbral de 11 Siever y estamos hablando de más de 14 semanas. O necrosis dérmica, es decir, muerte de la piel. Imagínense qué tan grave sería eso. La piel nos envuelve todo nuestro cuerpo y permite que no haya evasión de líquidos o pérdida de líquidos grande y este se puede producir cuando hay una muerte generalizada de la piel y se produce con una dosis umbral de 18 y después de más de 10 semanas. Bueno, muy bien. A nivel del desarrollo prenatal, no pensemos solamente en que los seres humanos que trabajamos allá, que pueden ser del género femenino, también se pueden embarazar. Y estos embarazos tienen que estar muy pendientes, estas personas que se embarazan tienen que estar muy pendientes, porque se puede producir, por ejemplo, antes de la implantación, se puede producir muerte prenatal por exposición a entre 5.000 y 10.000 milirem o problemas de retardo mental porque la migración neuronal se va a ver afectada más o menos entre el día 56 y el día 105 de fecundación con dosis mayores a 10.000 milirem. Fíjense cómo se puede generar estos daños en el feto. Inclusive se puede presentar cáncer en el feto cuando estamos en una etapa fetal tardía, es decir, cuando el bebé está desde el día 105 hasta el día a término, es decir, cuando hemos finalizado la organogénesis después del tercer trimestre y estamos entre cuarto, quinto, sexto y hasta estar a término. Y se puede dar desde cáncer hasta un retraso mental severo cuando tenemos exposición a los milisievert. Luego, esos avisos que colocamos en las unidades de radiología de por favor avise si está en embarazo, tiene este objetivo y es prevenir este tipo de patologías que son bien graves para los fetos. Pasemos allí ya a mirar otros tipos de influencia de las diferentes dosis. Entonces, por ejemplo, recuerden que hablábamos de dosis absorbida en Gray, entonces miramos, por ejemplo, la dosis aceptable en un profesional de salud es de 0,5 Gray año, o sea, es muy pequeña. El nivel de replicación de mutaciones genéticas, porque este daño se puede generar a nivel del DNA y del RNA a partir de 0,1 Gray. O, por ejemplo, para no leer todo el cuadro, sino leerles algunos apartes que me parecen interesantes, la muerte ocurre entre 1 y 2 semanas, siendo afectado por excelencia el aparato digestivo. Entonces, cuando estamos expuestos a entre 10 y 50 Gray, puede generarse de grandes daños que habíamos hablado a nivel gastrointestinal. Muy bien, ¿cómo se producen los efectos de la radiación en el cuerpo humano? Es decir, ¿cómo hablamos de este daño a nivel del cuerpo? Entonces, cuando estamos hablando de este daño a nivel del cuerpo, vamos a trabajar sobre dos teorías. Cuando hablamos de las radiaciones ionizantes, rayos X, rayos gamma y estas partículas de positrones, básicamente lo que pasa es que por vibrar a una frecuencia tan alta y ser capaces de emitir, en el caso de los positrones, partículas, son capaces de cargar
de manera iónica, es decir, producir un ion en el DNA o en el RNA. Y ahorita les muestro una imagen porque a veces hablar de esto de esta manera no le permite a uno mirarlo de manera adecuada qué está pasando allí. Entonces, estas radiaciones son capaces de generar alteraciones del DNA por el átomo, mientras que las radiaciones no ionizantes, es decir, ultravioleta, luz visible, infrarroja, básicamente lo que hacen es generar una energía fotónica que no es tan alta, es muy débil, pero sí genera calentamiento, y ese calentamiento puede generar daño, por ejemplo, a nivel del cristalino y dañar el cristalino. Entonces, básicamente, igual que las microondas, generan una alta temperatura. Existen dos tipos de efectos a nivel del cuerpo. Uno lo llamamos determinísticas o no estocásticos y otros efectos probabilísticos o estocásticos. No se preocupen, inclusive para mí esto de hablar de determinístico, no determinístico, no estocástico o estocástico a veces no es tan fácil. Entonces voy a tratar de ser muy esquemático en la definición. Entonces, los efectos determinísticos dependen del umbral y entonces allí es donde si llega esta radiación en la fase, y vamos a hablar de tres tipos de daño sobre las células. El primero es muerte de la célula durante la interfase o fallo reproductivo de la célula, o sea, esta célula no se va a poder reproducir después de recibir la radiación. O el tercero, que es el retraso en la división, es decir, en el crecimiento de los tejidos. Cada tejido, como les decía, es sensible de manera distinta. Entonces vamos a mirar en este caso la imagen porque la idea es que les quede a ustedes claro. Entonces, hay un daño letal que se puede producir a nivel celular. Y a esto nos referimos con los efectos de tipo determinístico o no estocástico. Es tan fuerte la dosis que o genera la muerte de la misma y por eso es que utilizamos la radiación en el caso del tratamiento del cáncer. O si estamos hablando del efecto estocástico, que ya lo vamos a mirar, estamos hablando de otros tipos de daño. Entonces, la radiación puede generar daño sobre el agua que contiene la célula, puede generar daño sobre el metabolismo de la célula, puede generar daño sobre los lípidos o puede generar daño sobre el ADN. Entonces, fíjense cómo lo que nos está mostrando es que la célula puede verse tremendamente afectada por efecto de la radiación. Y este daño tenemos que tenerlo en cuenta en nuestros trabajadores y tenemos que ir pensando cómo lo vamos a seguir y ya les voy a mostrar cómo vamos a hacerlo. Y están los efectos de tipo probabilístico. Estos efectos de tipo probabilístico, que era lo que estábamos hablando ahorita, que son los contrarios a los efectos determinísticos, tienen tres posibilidades. O hay daño letal y muere la célula, o la célula se transforma, es decir, puede llegar a producir un daño tal que se genere una mutación y esta mutación, al no ser mortal, hace que se transmita a las siguientes generaciones de células. Es decir, podemos, en el caso de las células germinales del testículo o del ovario, transmitir una mutación a nuestra descendencia. O simplemente la capacidad de reparación de la célula puede encontrar el daño, desunir esta unión del DNA que ya les voy a mostrar que se llaman dímeros de timina, que es una de las letras que conforma el código genético y transformarse en una célula normal. En este caso, estamos hablando que este daño no depende de la dosis como tal. Claro, aumenta la probabilidad y ese aumento de la probabilidad sí depende de la dosis, pero el aumento de probabilidad de transformación de esta célula no es un efecto o su gravedad que depende de la dosis. Entonces, cuando hablamos de probabilístico es que no depende de la dosis y tenemos efectos somáticos y efectos hereditarios, es decir, efectos que se muestran en el cuerpo del individuo a nivel de manifestaciones como el cáncer o efectos que son llevados a las siguientes generaciones a través del daño. Entonces, allí estamos hablando del daño radiobiológico, que son los tumores y los cánceres, y estamos hablando de los daños de efecto somático que se producen dentro del individuo. Muy bien, es importante entender lo siguiente, y es que la radiación, el daño por radiación, el cáncer, este daño radiobiológico es indistinguible del que se puede, por ejemplo, producir en el ambiente por efecto de la exposición a radón, que la tenemos de manera ambiental. O, y este es otro punto clave, tenemos que tener en cuenta que estos efectos no los vamos a ver ya, es decir, no nos estamos exponiendo ahora y lo estamos viendo ya. La latencia del daño
que se produce por cáncer y por daño radiobiológico, estamos hablando que se va a presentar con efectos entre 5 y 7 años después de la exposición, en que hemos alcanzado los niveles máximos de exposición. Recuerden que hablábamos de efectos acumulables de la exposición, 5 a 7 años. Por ende, a veces el seguimiento biológico no es tan fácil. ¿Qué tejidos son más sensibles a la radiación? Entonces estamos hablando que el sistema hematopoyético, es decir, el que los produce los glóbulos rojos, recuerden que habíamos hablado de anemias aplásticas, la leucemia o los daños en el número de leucocitos están dentro del sistema hematopoyético. Y obviamente las plaquetas, que no se ven tan afectadas por efecto de la radiación. Entonces estamos hablando de daño en el sistema hematopoyético y linfático. Daños en el sistema reproductor. Recuerden, nuestras gónadas, nuestros testículos y los ovarios se pueden ver afectados porque algunos de los daños van a producir mutaciones que se van a llevar al resto de nuestra progenie, es decir, de nuestros hijos. También está el daño gastrointestinal, del cual habíamos hablado de la colitis tóxica y de la gastroenteritis tóxica producida por la radiación. Están también la glándula tiroides, por eso los técnicos, los radiólogos, los cardiólogos intervencionistas deben cuidar la zona de su cuello porque aquí es donde está la glándula tiroides y esta es muy sensible a la radiación. El pulmón, por eso hablábamos de las neumonitis y de los cánceres de pulmón, se puede ver afectado por efecto de la radiación. Y el cristalino, que está dentro del ojo, que es nuestro lente intraocular, este también se puede ver dañado, es decir, se vuelve opaco y vamos a perder visión por efecto de la exposición a la radiación. En la siguiente imagen les muestro cómo es el daño de la radiación. Entonces, esta es nuestra doble hélice que descubrieron los doctores Watson y Crick, mostrando cómo hay una serie de letras. Esas letras son las que vienen a nivel de verde, amarillo, azulito y rojo, y se combinan para dar un lenguaje. Entonces, estamos hablando de adenina, guanina, citosina y timina. Efectivamente, cuando viene la radiación, ella daña la secuencia y algunas de estas se pueden unir. Entonces se generan, por ejemplo, los dímeros de timina. Es muy complicado hacer estudios porque no hacemos estudios en seres humanos. Además de eso se demorarían mucho porque nuestras generaciones son de mayor tiempo. Entonces estudiar un efecto en células germinales en la descendencia no es tan fácil porque duraría muchos años en poder ser revisado. Sin embargo, es clarísimo que este daño se está produciendo a nivel de nuestros trabajadores. En este caso, puedo mostrar el efecto de radiación ultravioleta, donde se dañaron la unión de las timinas con su contraparte de la hélice del DNA y se unieron. Entonces, ahí como que generaron un daño en la información. Hagan de cuenta que este es el código de sus computadores y un virus entra, y en este caso no va a ser un virus, sino la radiación ultravioleta o la radiación ionizante, y genera que en ese lenguaje que transmite cómo se hace la programación de la célula, se dañó y quedó pegado. Nosotros tenemos recorredores que van mirando cómo está nuestra secuencia genética. En un día nosotros podemos presentar varias, estamos hablando de entre 2 y 4, alteraciones por diferentes motivos que dañan nuestro ADN, pero nuestros recorredores, nuestros revisores, ellos van revisando la secuencia y cuando encuentran este daño en la secuencia, ellos la reparan. Pero es posible y eso es viable, que se pueda dañar esta secuencia y el revisor se equivoque en el momento de la revisión y entonces no encuentre ese daño y al no encontrar el daño, este daño se va a, digamos que, a propagar en esa célula hacia otras células que se dan la progenie de esas células y allí se produce el daño cuando no somos capaces de detectar ese daño que se produjo. Entonces, es probable que seamos de buenas y por eso hablamos de efectos determinísticos y probabilísticos, porque la probabilidad de que sea corregido es alta, pero también hay una probabilidad pequeña de que esos daños que se han producido a nivel de nuestro material genético no los logremos reparar. Bueno, muy bien. Igual tenemos, en este momento les estoy mostrando una imagen muy interesante sobre la cantidad de microsievert que se producen, por ejemplo, en odontología en estos estudios. Entonces, una radiografía intraoral produce entre 1 y 8 microsievert. Una radiografía panorámica, un Panorex, que nos lo tomamos para aquellos que tenemos el tema de brackets y el tema de manejo de nuestros dientes, entre 40 y 30 microsievert. Y una radiografía cefalométrica, para hacer las mediciones en cara, tiene de 2 a 3 microsievert. Importantísimo. Esto es lo que estamos regresando y estamos manejando a nivel de nuestros casos.
Bueno, muy bien. En este orden de ideas, nosotros tenemos, y les traje aquí, es un estudio muy interesante que se hizo a nivel de, esto es en España, y está hablando sobre el manejo que se le está dando, en este caso, a las unidades de cardiología intervencionista y de electrofisiólogos. Ellos están recibiendo una exposición anual de 5 milisieverts. Esto es una clínica en Pisa, Italia, en donde dice que la suma de microsieverts en las personas va a ser el equivalente entre 50 y 200 microsieverts, o que es el equivalente más o menos entre 2.500 y 10.000 radiografías de tórax en la trayectoria profesional de estos cardiólogos y electrofisiólogos y el personal que está alrededor y que trabaja con ellos. Es decir, más o menos el trabajo de 30 años. Eso es lo que están recibiendo ellos, más o menos. Estos trabajadores, los que trabajan en cateterismo, en todo este tema de procesos, tienen una media de 8 veces más que el resto de la población, inclusive del mismo hospital, para sufrir efectos o lesiones en piel. De 7 veces más de sufrir problemas ortopédicos a nivel de espalda, rodilla y cuello. De 6.3 veces más de tener cataratas. Sin embargo, y esa es la lección de este estudio que les dejo ahí en la parte de abajo, la doctora María Gracia Andreasi dice, mire, el gran problema es que adicionalmente a esto, estos cardiólogos y este grupo no le ponen caso o no hacen caso ni de los reportes mensuales ni de la radiación acumulada. Por ende, a pesar de todo esto, no utilizan todas las medidas de protección que se pueden dar de riesgo. Y lo estábamos viendo y lo estamos viendo ahorita con el caso del COVID. La gente utiliza el tapabocas como quiere, inclusive de collar, pero no lo utilizan como deben. Eso está bien en la población, digamos que es parte de nuestro comportamiento, pero que un cardiólogo intervencionista, un electrofisiólogo no entienda el daño probable que puede tener, realmente es muy complejo, porque obviamente estos daños van a generar efectos sobre su salud que al futuro, digamos, van a generarle muchas tristezas a él y a su familia. En la siguiente diapositiva, básicamente, lo que estamos mirando es cuáles son las diferentes dosis, de acuerdo tanto a nivel ambiental como a nivel de trabajo, de una exposición digamos, a radiación ionizante. Entonces, ahí estamos viendo desde la de 0.1 microsievert, que se da en una radiografía abdominal, o la de 10 microsievert, que se da en una tomografía axial computarizada, o qué está pasando a nivel de estas radiografías, estas exposiciones a radiación a nivel de síntomas. Entonces, por ejemplo, hablamos de vómito, de náuseas, de problemas en glóbulos rojos, dependiendo de y por eso la hago bastante gráfica para que la puedan ver, de qué pasa con esas radiaciones del cuerpo humano. Muy bien. La evaluación de los trabajadores no es fácil. Lo que yo revisé a nivel de los estudios es que no hay una claridad sobre cuáles deben ser los efectos. Lo más común es que se les tome a los trabajadores una TSH y se les tome también, además de un cuadro hemático. Sin embargo, estos dos métodos de seguimiento del trabajador no son tan eficientes y no hay una evidencia de que funcionen. Cuando uno va al libro de TLBs y BI de ACGIH y busque cuál es el BI específico para este factor de riesgo, no se encuentra. Sin embargo, los estudios señalan que estudios como las pruebas de cometa de genotoxicidad o los seguimientos de aberraciones cromosómicas o de lo que se llaman test de micronúcleos son las más adecuadas para medir los probables efectos en el trabajador del proceso. Por ejemplo, este es del repositorio de una tesis de la Universidad del Rosario muy interesante sobre el tema. Sin embargo, a nivel del trabajador de salud, lo más importante es hacer este seguimiento que podemos hacerlo con el dosímetro personal más estos signos y síntomas que ya les voy a mostrar de manera posterior. Bueno, vamos a trabajar entonces ahora cuáles serían las medidas de prevención ya para ir cerrando este proceso. Entonces, lo primero, recuerden ustedes que a nivel del cuerpo humano, estas radiaciones tienen unas barreras que se pueden aplicar y esas son las que utilizamos para proteger. Una radiación alfa no supera una placa de papel. Una radiación beta puede atravesar la de papel, pero no puede llegar hasta la detención de una hoja delgada de metal. Pero las radiaciones gamma son capaces de atravesarlas y pueden llegar solamente a ser detenidas por paredes de plomo o de cemento o de concreto. Entonces, por eso es importante las protecciones que ponemos en estas áreas.
Y también, digamos, debido a que el anterior no mostraba completo, los positrones sí son capaces de atravesar el concreto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, para positrones debemos utilizar bloques de agua u hormigón, que son un poco más gruesos para este proceso de detención de este tipo de partículas. En cuanto a la vigilancia médica, entonces debo tener en cuenta los signos, los síntomas de intoxicación aguda y crónica con radiación ionizante y además de eso complementarlo con las pruebas que estábamos hablando. Digamos que hacer un cuadro hemático no le hace mal a nadie, pero no es la más adecuada para mirar el estado de salud. Por eso hablábamos de las pruebas de cometa y de las pruebas de genotoxicidad en general que me van a poder manejar. A nivel de signos y síntomas, yo tengo que tener en cuenta que existen unos síntomas agudos, puede ser el caso de la hemorragia, de la debilidad, de la fatiga, de la deshidratación, de la diarrea, que no van a ser tan comunes para nosotros. Por ende, nos enfocamos más en efectos tardíos. Por ejemplo, la aparición de cataratas, la aparición de radiodermatitis, la aparición de abortos o daños en el feto, irradiación durante la vida fetal que produce malformaciones, como es el caso de la teratogénesis a nivel de los embarazos de nuestros trabajadores. Eso tengo que tenerlo en cuenta como un signo de que está sucediendo algún daño a nivel de ellos. ¿Qué controles a nivel de la fuente debemos mirar? Entonces, seleccionar las sustancias radiactivas, tenerlas contenidas, restringir en el medio de contraste, por ejemplo, la cantidad que se va a llevar para un estudio determinado. Entonces, no tener allá todo el depósito, llevar una parte solamente, segregar o separar los frascos de residuos de medios de contraste en nuestras canecas destinadas para tal fin que son las de color rojo. Exigir a los proveedores la garantía de la calidad de las fuentes de adquisición de estos elementos, de la fabricación, el blindaje certificado, las pruebas de escapes, la realización y la calibración y sobre todo el mantenimiento de este tipo de equipos es muy importante y la modernización. Entre más antiguo sea un equipo, el colimador va a permitir que salga mucha más radiación, almacenar y disponer en forma segura los desechos de radiación que tenemos en nuestros IPS. Por otro lado, a nivel del medio, demarcar y señalizar las áreas, la prohibición a las mujeres en estado de embarazo y a los niños de estar cerca de estas zonas, utilizar barreras como es el caso de las paredes plomadas, de tener paredes de concreto e iniciar los sistemas de alarma cuando se detecten dosis altas de radiación, limitar el haz útil de radiación. ¿Eso qué quiere decir? Que el haz que se produce de radiación en el caso del tratamiento de las radioterapias sea de menor intensidad en términos de quedar muy bien enfocado y que la radiación sea la necesaria para poder producir el efecto de necrosis que queremos en esas células, es decir, la muerte. Y reglamentar y hacer manejo de todo el tema de protección radiológica que nos obliga la norma a este nivel. A nivel de la persona, entonces recuerden los dos periodos de vacaciones, la capacitación, la inducción y el entrenamiento para que entiendan cómo utilizar su dosímetro personal y cómo hacer el seguimiento y el reporte de signos y síntomas. La evaluación médica ocupacional. Nuestros médicos de salud ocupacional tienen que saber qué estamos buscando y tienen que saber cómo identificar específicamente y cuáles son las respuestas del cuerpo humano a la radiación. Los equipos de protección personal de tipo plomado, los delantales, los protectores de tiroides, de gónadas, los protectores oculares, la selección de equipos, hacerse lo suficientemente a distancia de las fuentes de generación, los controles médicos y laboratorio son bien importantes. A este nivel voy a dejarles una serie de bibliografías. Yo sé que en este tiempo no es tan largo como para que podamos compartir absolutamente todo, por eso les dejo una bibliografía muy importante sobre el tema. Linita, por favor, evaluémonos en este momento. Muchas gracias, doctor. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo para ir cerrando nuestra acción educativa, así que vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿en qué área de una IEPS cree existen radiaciones ionizantes? A, consulta externa, B, unidad de rayos X, C, terapia física y ocupacional, D, ninguno de los anteriores o E, todas las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta.
Vamos a ver los resultados. 0% consulta externa, un 91% unidad de rayos X, 1% terapia física y ocupacional, 1% ninguno de los anteriores y 8% todos los anteriores. Entonces, Doc, cuéntanos cuál es la respuesta correcta, por favor. La respuesta correcta es efectivamente como lo hizo la mayoría. Fíjate que hubo un cambio bien interesante. Aquí ya quedó 91% unidades de rayos X. Muy bien, el cambio fue excelente. Gracias, Siguiente Doc. Vamos pregunta. con la segunda pregunta. ¿Cuáles de las siguientes pueden ser enfermedades por radiaciones ionizantes en el sector? A, leucemias, B, anemia aplásica, C, polineuropatía, D, todas las anteriores, o E, solo la A y C son ciertas. Seleccione la respuesta correcta, por favor. Vamos a ver los resultados. El 2% nos dijo leucemias, 1% anemia plástica, 4% polineuropatía, 59% todas las anteriores y un 3% nos dijo que la A y la C son ciertas. Entonces, Doc, cuéntanos, por La favor. respuesta correcta son todas las anteriores. Sin embargo, me agrada mucho que hayan identificado todos que estas patologías todas son producidas por radiación. Siguiente pregunta, Linita. La tercera y última pregunta. Para valorar la exposición a radiaciones ionizantes, los trabajadores usan A, audiometría, B, peto de plomo, C, dosímetro personal de todas las anteriores o E, ninguna de las anteriores. Seleccionen, por favor, la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados. 1% audiometría, 11% peto de plomo, 60% dosímetro personal, un 25% todas las anteriores y un 3% nos dijo ninguna de las anteriores. Doc, por favor. Efectivamente, Linita, como lo señala la mayoría, la respuesta es la C, dosímetro personal, como lo muestra el 60% de las respuestas. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este interesante tema. A ti, doctor, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Por supuesto, a todos, gracias por su participación. Yo quiero invitarlos a ver una información muy importante que les tenemos el día de hoy. Positiva trae para las empresas pymes un programa gratuito, convierte los retos. Positiva trae para las empresas pymes un programa gratuito, convierte los retos en grandes logros. Proyecto Aceleramiento de Pymes Positiva 2021. Postúlate en www.positivaparati.com, un espacio de diagnóstico, fortalecimiento y aceleración estratégica que no te puedes perder. A todos, muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día.